Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo del área de Telesalud. Bienvenidos a la Tele-ISC, que significa Teleinformación, Educación y Comunicación a la Población en temas de salud, del día de hoy, lunes 13 de mayo. El tema de la presente Tele-ISC es cáncer de estómago, a cargo del doctor Benjamín Leiva Sagastey, médico cirujano oncólogo del Hospital Belén de Trujillo, quien realizó sus estudios académicos en la Universidad César Vallejo y la especialidad en la Universidad Privada Antenor Orrego. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat del Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Buenas tardes, doctor Benjamín Leiva. Es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Entonces, vamos a empezar la charla que está programada para el día de hoy sobre cáncer gástrico. Bueno, es un tipo de cáncer muy frecuente en nuestra realidad peruana y del mundo, ¿no? Como vemos en en la primera diapositiva, este es un conteo a nivel de lo que es el mundo. Para el 2020, los tumores del tracto gastrointestinal, llámese el cáncer de colon, cáncer de estómago, ¿no? Están entre los cinco primeros cánceres en cuanto a la incidencia, quiere decir, el caso de los nuevos casos, ¿no? El cáncer de estómago ocupaba el quinto lugar, con un 6% de todos los nuevos casos que se producen en todo el mundo y en todas las edades y en ambos sexos también. Entonces es un cáncer muy relevante. La siguiente, tanto en su incidencia, la siguiente por favor, tanto en su incidencia como en la mortalidad, porque como vemos ahora, un 6% de los cánceres, de los nuevos casos, son por cáncer gástrico, pero la mortalidad es un poquito más alta, es un 7,8%, convirtiéndolo en el cuarto cáncer de todas las muertes en el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay más casos que fallecen que lo que se diagnostican. Eso es a nivel de todo el mundo y en todos los sexos, ¿no? Y en los sexos y en todas las edades. Es un cáncer también como muy incidente, también es muy letal. Entonces, esto nos lleva a tener reflexión sobre cómo estamos diagnosticando los cánceres y en qué momento están viniendo los pacientes también, porque para que se cumpla esto, los pacientes están llegando muy tarde, ¿no? Pocos pacientes están ofertando el tratamiento curativo. La siguiente, por favor. En la realidad peruana, nosotros vamos a ver que el estimado de los 100.000 habitantes es de 176 casos por 100.000 habitantes en el Perú. El número de casos está, en el año 2020, el número de nuevos casos está en 69.000 casos. O sea, esto ya nos convierte en los primeros alarmantes, los primeros lugares en cuanto a incidencia en todo lo que es a nivel mundial, ¿no? Si lo dividimos por niveles de incidencia, entonces el cáncer es un cáncer muy importante en el Perú. Vamos a ver que en la siguiente, por favor, vamos a ver que en cuanto a la incidencia y su relación con la mortalidad, ¿ya? La mortalidad es casi el 50% en el Perú, o sea, casi 80 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todos los casos que se diagnostican, la mitad van a fallecer también ese mismo año. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí vemos la tasa estandarizada de 85,5 casos por 100.000 habitantes, ¿no? De fallecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están diagnosticando el número de casos que están muriendo es la mitad. Entonces, es muy alarmante en realidad este número de casos. Tanto la incidencia como la mortalidad están apareciendo entre los primeros casos, en relación al mundo, ¿no? Y esto nos lleva a tener que compartir este tipo de charlas para tener un poco de conocimiento
sobre cómo se puede tratar estas patologías, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para más entender cómo se produce cáncer gástrico, vamos a ver un poco sobre la anatomía del estómago y ver en realidad las diferentes localizaciones donde se puede producir el cáncer gástrico para ver el tratamiento también. Entonces tenemos en la parte superior, en la entrada del esófago, por donde entra la comida, llega la comida al estómago, es un conducto que se llama esófago. Ese conducto esófago se une con el estómago y en esa unión se denomina cardias. Entonces es la entrada del estómago, se puede decir. En la parte más superior, más elevada, tenemos el fondo. Luego tenemos que ese fondo con ese cardio se va a unir al cuerpo gástrico, que es la parte principal, ¿no? Del estómago, la parte más amplia, se puede decir. Llegando a la parte final ya tenemos el antro y su unión con el duodeno, que es la continuación del intestino, y tenemos el píloro en la válvula pílorica. Entonces, todas estas localizaciones son importantes porque dependiendo de dónde se produce el tumor, vamos a tener diferentes tipos de tratamiento, órganos que se pueden comprometer, ganglios que se pueden comprometer, e incluso podemos tener también podemos tener también este tipo de cirugía, ¿no? Hay unos que se retiran todo el estómago, otros que se retiran la mitad. Así que, por favor. Entonces, el estómago es un órgano que por su anatomía, por su localización, está ubicada, su estructura está ubicada sobre una compleja sistema, aparato de órganos que están relacionados casi con todos los aparatos, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos el estómago que está relacionado con el estómago, con el hígado, vías biliares, ¿no? Está relacionado en su parte inferior con el colon, esa grasita que vemos que está por debajo del estómago es bueno, la grasita peritoneal, ¿no? Hay unos puntitos blancos que están viendo son los ganglios, tenemos también relaciones con el páncreas, en su cara posterior, la imagen de abajo inferior izquierda, vemos que se ha levantado el estómago, ahí vemos el páncreas, en el extremo de la derecha de la pantalla vamos a ver un órgano que es de color morado, gris, que es el vaso, ¿no? Entonces, este órgano está relacionado con muchas estructuras en la parte superior del abdomen, ¿no? Es por eso que a veces los tumores del estómago se pueden infiltrar, se pueden avanzar por extensión local hacia esos órganos. Y esos son los órganos que tenemos que estar examinando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tener en cuenta que tenemos ganglios y tenemos también órganos que están alrededor. Entonces, el cáncer gástrico, la mayoría de veces se puede dividir por una clasificación de Lauren en dos tipos de cáncer. Vamos a ver, esto es importante para ver el pronóstico. O sea, ¿qué va a pasar con el paciente cuando yo lo diagnostique? El 96% es de origen epitelial. ¿Qué quiere decir? De la mucosa, o sea, de la pita que cubre internamente el estómago. Hay otros tipos de cáncer de estómago que se producen en otras localizaciones, por ejemplo, el músculo, ¿no? Por ejemplo, los nervios, etcétera. El tipo de cáncer epitelial que vamos a ver ahora es el adenocarcinoma, ¿no? Cuando ustedes vean una biopsia, le tomaron una biopsia a mi familia, a un conocido, adenocarcinoma, ¿no? Entonces, hay el tipo intestinal, que es se podría decir el que tiene el mejor pronóstico, y el de tipo difuso, que tiene un pronóstico más reservado, ¿no? Más preocupante. En ese tipo difuso, es principalmente de pacientes jóvenes, ¿no? En cambio, el tipo intestinal es de pacientes adultos mayores. En el tipo intestinal nosotros tenemos factores de riesgo, principalmente la infección por el Helicobacter pylori, esa bacteria que cuando consumimos alimentos que no están bien cocinados, bien almacenados, ¿no? Puede infectarse, podemos infectarnos del Helicobacter pylori y así poder tener una infección crónica por el Helicobacter pylori que se va a producir, ¿no? En un futuro cáncer, se puede producir en un futuro cáncer. Luego también tenemos el tipo difuso, que está relacionado más que todo con alteraciones genéticas. La siguiente, por favor. Pues acá vamos a ver, en la siguiente diapositiva, algunos factores, ¿no? Que son relevantes para tener en cuenta si es un paciente joven con cáncer o un paciente adulto mayor con cáncer. En un paciente, en el tipo intestinal hay factores ambientales, por ejemplo, el consumo de algún tipo de alimentos, ¿no?
La infección por Helicobacter pylori, como había dicho, hay lesiones precancerosas, no quiere decir que uno en la mañana consume un alimento, ¿no? Se infecta por Helicobacter y de acá en una semana, un mes va a tener cáncer, no es así, sino que hay una serie de etapas que tienen que pasar para que se produzca el cáncer. Hay mayor incidencia cuando hay más edad, principalmente adultos mayores, los hombres, tienen más factores de riesgo. Y ahí están los daños, ¿no? Algunos genes como el P53, bueno, que son genes que pueden, al inactivarse, producirse pues el cáncer, ¿no? Pero esto, cuando se diagnostica en etapas tempranas, tiene buen pronóstico. A diferencia del difuso ya es, hay familias que tienen, que por ejemplo, tiene papá, ha tenido por ahí el abuelo, ¿no? Ha tenido el hermano de un padre, ha tenido cáncer, y también jóvenes, pacientes jóvenes, ¿qué quiere decir? Los hijos, los sobrinos, los nietos, en edades muy tempranas, menos de 40 años, están teniendo cáncer de estómago, ¿no? Principalmente es en mujeres, es mal diferenciado, quiere decir que tienen mal pronóstico, las células son están muy alteradas, un tipo de célula muy frecuente, ¿no? Que se denomina la célula en anillo de sello, que también es otro mal pronóstico. Y este tipo de tumores pues responden muy poco a las terapias, ¿no? Entonces por eso que es el mal pronóstico, el pronóstico desfavorable que se atribuye. La siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo que tenemos en el cáncer de estómago son, como visto, la edad y el sexo, principalmente el sexo masculino porque la infección por Helicobacter es la más frecuente, ¿no? El tipo intestinal es el más frecuente. Entonces, los factores nutricionales van a tener en cuenta muchos alimentos que van a producir una mala digestión, una mala preservación de los alimentos, y estos alimentos consumirse, por ejemplo, cuando es mucha sal, ¿no? Los nitritos, que son unas sustancias de la cocción que tenemos cuando consumimos alimentos que son, por ejemplo, salados, ahumados, enlatados, ¿no? Alimentos que tienen falta de refrigeración, ¿no? Por eso es que las personas que tienen, pues, bajo estado económico, que no tienen, pues, una refrigeradora, por ejemplo, más riesgo. Consumo poco de frutas y verduras, que hace disminución de las vitaminas A y C, ¿no? Todos estos tipos de factores nutricionales hacen que los cambios en el estómago, en la mucosa, esa capa que cubría la mucosa, ¿no? Que les había dicho, hacen que sea más propensa a que el Helicobacter pueda producir estos efectos, ¿no? Así que el Helicobacter tenga un ambiente más favorable para producir su infección y sus daños celulares. Pacientes que trabajan, pues, en materiales de mina, geles, ¿no? En contacto con uno químico, obviamente los fumadores, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, otro tipo de infecciones, como la infección por el virus del Epstein-Barr, ¿no? Hay exposición a rayos X, a radiaciones, que le han dado radioterapias, ¿no? O que viven en zonas volcánicas, por ejemplo, también. Los factores genéticos, por ejemplo, pacientes que tienen grupo sanguíneo tipo A, algunos tipos de anemia, que son ya más especiales, y los pacientes que tienen síndromes familiares, por ejemplo, ¿no? Que ya son síndromes genéticos familiares, ¿no? Todos esos tipos de pacientes pueden tener más riesgo de tener cáncer gástrico. Igual también los pacientes que han sido operados del estómago, etc. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que tenemos un paciente con ese tipo de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, fumador, ha tenido un familiar con cáncer gástrico, es varón, puede tener cáncer gástrico. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer gástrico? Hay síntomas generales y síntomas digestivos, ¿no? En general, por ejemplo, puede tener una dificultad para pasar los alimentos, hay eructos excesivos, hay falta de apetito, hace que esto pierda de peso, ¿no? Náuseas, especialmente cuando va a comer, hay debilidad y fatiga por la anemia. También en los molestias gastrointestinales puede haber acidez, ¿no? Eso lo que conocemos como la indigestión, se llenan de gases, ¿no? Y pueden tener sangre en las heces, principalmente en las heces de color oscura, negra, como la brea, se podría decir, ¿no? Es un tipo de sangrado que lo conocemos como vena.
Luego también tenemos hinchazón o acumulación de líquido en el abdomen, principalmente ya en etapas más avanzadas, ¿no? Se puede elevar el estómago. Hay pacientes que comen y rápidamente se llenan, tienen vómitos, puede ser con o sin sangre, dependiendo necesitan no también consumir alimentos, puede ser que en pacientes coman y rápidamente lo vomiten todo lo que coman, ¿no? A veces no toleran líquidos. El dolor abdominal suele ser por arriba del estómago, lo que conocemos la boca del estómago. Puede haber también anemia, como he dicho, por la pérdida sanguínea, ¿no? Aunque esta anemia es crónica, o sea, quiere decir que desde mucho tiempo los pacientes lo van tolerando muy bien, ¿ya? El, y también pues sensación de llenura después de una comida pequeña. ¿Qué quiere decir? Que comen un poquito, ya se llenan, ya pueden comer más, a pesar que ellos tienen apetito, ¿no? O a veces baja el apetito, pero ya comen un poquito, ya no quieren comer más. Siguiente, por favor. Cuando estos pacientes tienen estos síntomas, lo primero que se recomienda para el diagnóstico, para establecer el diagnóstico, es una endoscopía digestiva alta. O sea, que decir una endoscopía, ¿no? Y esta endoscopía tiene que acompañar con una biopsia, ¿no? O sea, sí o sí, el endoscopista, cuando vemos, pone el endoscopio, coloca, ¿no? El endoscopio en el estómago, encuentra la lesión, donde después de que esté ubicado, tiene que tomar una biopsia, ¿sí o sí? Hace poco tenía un caso, una paciente que estaba retrasando su tratamiento como 4 meses y no le daban su diagnóstico, me consulta por una segunda opinión y lo primero que dio es la biopsia y la biopsia no la habían ni recogido, ¿no? Entonces se fue a arreglar su biopsia y ahí estaba, ¿no? El diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Entonces hay que ser importante, ¿no? Cuando te hacen un procedimiento endoscópico y hay un informe médico donde el gastroenterólogo, ¿no? Ve que hay una lesión, siempre hacen una biopsia. Si no se ha realizado, tendría que hacerse nuevamente la endoscopía más la biopsia. Entonces, en la biopsia ya vamos a tener un papelito firmado por un patólogo donde te va a decir qué diagnóstico tiene. En la mayoría de casos, ¿no? Adenocarcinoma es el diagnóstico de cáncer confirmado de cáncer gástrico. La siguiente, por favor. Entonces, una vez tenemos un paciente con síntomas, atendido pues su biopsia, lo que hacemos nosotros es ver en qué grado está, porque eso es lo que más nos importa, ¿no? Más o menos esta es la historia natural para hacer un resumen, ¿no? Es un paciente que tiene una condición precancerosa, puede o no tener, por ejemplo, en el caso, la gastritis crónica, ¿no? O también se conoce, puede ser la metástasis intestinal, que se produce por la infección de Helicobacter pylori, puede haber úlceras gástricas, un estómago operado, etc. Una condición que pasa a tener una displasia. La displasia es un precáncer, todavía no es cáncer, puede tener especie leve, moderado, severo. Y si se siguen añadiendo más factores de riesgo, ¿no? Como la edad, la dieta, que persiste la lesión, o sea, no se trata muy bien ese helicobacter, etcétera, ya puede llegar a un punto donde puede pasar a tener un cáncer precoz. Si el cáncer precoz no es tratado a tiempo, porque a veces la mayoría de casos no produce síntomas cuando es muy chiquito. Los síntomas que he hablado es cuando el tumor ya está un poquito grande. Entonces, cuando no produce síntomas, no se ha hecho un despistaje, no se ha hecho un tratamiento, ya produce síntomas, los síntomas van avanzando ya por ejemplo, para el cáncer gástrico avanzado o en el cáncer en general avanzado puede tener hinchazón de piernas, pérdida de peso, donde ya el paciente se ve hasta los huesitos, ¿no? Puede tener también tendencia a dormirse, ya no se levantan de la cama, están postrados, les salen úlceras en la espalda, en la piel, ¿no? Eso ya digamos con cáncer avanzado, ¿no? Esta evolución, desde que se producen las primeras alteraciones, se podría decir en el estómago, hasta que dicen cáncer gástrico, no es muy rápido, como dicen, toma su tiempo, entre promedio de 10 a 20 años, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos vemos el panorama, ya conocemos que podemos tener un familiar o quizás, ¿no? Nosotros tenemos síntomas, lo primero que hay que hacer es una endoscopía, pues, ¿no? Para diagnosticar, sea la lesión premaligna, o sea, la úlcera o la infección por el Helicobacter, etcétera, y tratarla para evitar que progrese la enfermedad, ¿no? Porque con el tiempo y con nuestros hábitos, por ejemplo, consumo de tabaco, alcohol, la dieta que, ¿no? Consumo de una dieta inadecuada, baja en vitaminas, etcétera, lo que va a hacer es promover que se produzca el cáncer gástrico. Y si ya tenemos el cáncer gástrico, una lesión muy pequeña, que no nos damos cuenta porque no nos produce síntomas, luego crece y ya va produciendo los síntomas que estábamos refiriendo, podemos ya terminar de tener un cáncer gástrico avanzado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces,
nosotros hemos visto que el tumor de estómago no solamente se tiene que catalogar en relación a dónde está el tumorcito en el estómago, sino también en los ganglios. Y los ganglios acompañan a las arterias, venas que lo irrigan, ¿ya? Pues nosotros vamos a tener tanto información del tumor del estómago como información de los ganglios que están alrededor y información de los órganos que están alrededor. Entonces parece necesaria una tomografía. La mayoría de veces pedimos una tomografía tóraco-abdominopélvica, ¿no? Para poder ver el estómago, dónde está la visión del estómago, con qué órgano está relacionado, o sea, está pegado hacia el páncreas, está pegado hacia el vaso, hacia el hígado, hacia la vesícula biliar. Y también información de los ganglios, para nosotros ver en dónde están localizados los ganglios que están infectados, están, podría decir, ¿no? Con lesiones, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Y ese tipo de ganglios, saber si los vamos a sacar o no en la cirugía. Ya, entonces nosotros hacemos eso, el oncólogo hace eso, ve la información tanto del órgano como de sus alrededores, e incluso los otros órganos que están por fuera. Entonces, acá podemos ver también, ¿no? Pulmón, cómo está el pulmón, cómo están las vísceras pélvicas, rectoperitoneales, los riñones, etc. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que yo tenga toda la información, tanto del estómago, con la endoscopía, con las tomografías, cuando tenga la vista de cómo están los ganglios por dentro, cómo está la grasita que es el peritoneo, yo puedo dar un estadio clínico. Los estadios van del 1 al 4. Si yo comparo acá en la izquierda los estadios T de tumor con la parte superior que dice N1, 2, 3, que son ganglios, yo puedo tener estadios de 1 al 3, ¿no? Estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ¿verdad? Y 3B. Entonces yo con esto voy a clasificarlo, pero la siguiente, por favor, si yo agrego a estos estadios el estadio E, que es de metástasis, o sea, por ejemplo, el tumor puede extenderse por extensión directa al hígado, ¿no? Puede estar invadiendo el hígado, o puede ser metástasis en el hígado por vía sanguínea. Ya tiene nódulos en el hígado, es una metástasis. ¿Qué quiere decir? Que ya se invadió otro órgano que está por fuera del estómago. Entonces ya tengo el estadio M. Entonces, si tengo esto, ya es un estadio 4. Hay, por ejemplo, ganglios que no están cerca. Acá vimos en blanco los ganglios que están cerca del estómago. Hay ganglios que están fuera, por ejemplo, ganglios que están en el cuello, ganglios que están en la axila, ¿no? Estos ganglios están por fuera del estómago, por fuera de la región que está cerca del estómago. ¿Qué quiere decir? Que ya es un estadio de metástasis, ya es un estadio 4, es un estadio avanzado cuando me preguntan, ¿no? Para que me entiendan algunos pacientes que preguntan esto. Y cuando también ya se fue a la grasa que la acompaña en forma diseminada o a la grasa pélvica, a veces invade los ovarios, la parte de la grasa que está por detrás del recto. Entonces también se cataloga una metástasis. Entonces esto ya es el estadio 4, lo que no tenían los estadios 1, 2 y 3 que vimos anteriormente. Anteriormente solamente hablábamos del tumor del estómago y los ganglios, pero cuando hablamos de metástasis quiere decir que de todas estas localizaciones que estoy presentando en la diapositiva, una debe tener, ¿no? Para yo haberlo catalogado como estadio 4. Ya puede invadir, ¿no? Otros órganos, por ejemplo, ¿no? Las glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, cuando yo ya tengo información de los síntomas, mi paciente ha tenido su endoscopía, mi paciente ha tenido su biopsia, ha salido positivo, le hago tomografía, he visto que tiene o no tiene metástasis, o sea, órganos que se han comprometido además de los del estómago, entonces yo voy a tomar una decisión para ver qué grado está. Hay grados que son, la siguiente, por favor, en los primeros estadios 1, 2, la siguiente. Y vamos a tener las primeras etapas, ¿no? Cuando las lesiones están, por ejemplo, precancerosa, que es el grado 0, todavía no tengo el tumor grande. En la etapa 1, cuando tengo el tumor muy pequeño. La siguiente, por favor. Y la etapa 2, cuando todavía el tumor está invadiendo un poco el estómago, no tiene ganglios, no tiene nada de otro tipo de metástasis, ¿no? En otro cuerpo, parte del cuerpo, no tiene nada. Estos dos tipos de casos se van a operar, principalmente se van a operar, se van a tratar operando. Y la operación es una gastrectomía, se llama. La gastrectomía puede ser total o subtotal. ¿Qué quiere decir? Sacar todo el estómago o una porción del estómago. ¿Ya? Entonces, se acompaña también la extirpación de los ganglios linfáticos. La mayoría de veces, todos los pacientes se tienen que operar. Ciertas contraindicaciones muy absolutas, ¿no? Un paciente que tiene, por ejemplo, un daño en la sangre que te permite, no te permite coagular, por ejemplo, ¿no? Un paciente que
tiene un problema en el corazón que le propensa a tener infartos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también puede ser que tenga más riesgo de que sufra más por la cirugía que por el tratamiento del cáncer. Entonces, esos pacientes quizás no se pueden operar, se tendría que dar una terapia paliativa, ¿no? Como vamos a hablar más adelante. Pero todos los pacientes que tienen ese tipo de estadio C de cáncer, estadio 1, estadio 2, tienen que ser operados, ¿ya? La operación es el tratamiento que va a dar más sobrevida, o sea, quiere decir que te va a prolongar más los años de vida en relación a no hacer nada, ¿no? Entonces, la peor decisión sería no hacer nada, ¿no? La mejor decisión sería operar. El paciente tiene que operarse. Luego de la operación va a haber algunas características clínicas que ya van a cambiar el estadio. Por ejemplo, si está invadido los ganglios, quizás no se vio en la tomografía, pero ya en la patología se ven los ganglios invadidos. Eso es que aumente el estadio, ¿no? ¿Y qué va a hacer para aumentar el estadio? Tenemos que agregar una terapia. La mayoría de veces es quimioterapia. Puede ser que la cirugía tenga por ahí unas características que me tengan que hacer pensar que necesito radioterapia. Por ejemplo, cuando los márgenes están muy cerca, ¿no? O no se seca el número completo de ganglios, podría agregar la radioterapia. Pero a veces damos solamente la cirugía. Si hay unas características por ahí clínicas que yo o el médico oncólogo no evalúa, adicionan la quimioterapia. ¿Ya? La siguiente, por favor. Cuando ya tenemos estadios 3, por ejemplo, ganglios comprometidos, o estadios 4, cuando ya la lesión ha invadido de forma directa a otro órgano, se hace el tratamiento, a veces resecando la lesión del otro órgano, si es pequeña, si está fácil de operar, se podría decir, o si está accesible a la operación, ¿no? Puedo retirar, por ejemplo, el estómago con el vaso, o retirar el estómago con una porción del hígado, ¿no? Aunque se ha visto en los estudios que tratar los pacientes, la gente, por favor, las etapas avanzadas es tanto igual como darle tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, se puede hacer un ensayo, pacientes jóvenes, ¿no? Podríamos hacer unas cirugías más radicales, se llama la palabra, o sea, más, pero igual el tratamiento, especialmente en estos pacientes con etapa 4, es solamente sintomático. Por ejemplo, pacientes que están sangrando, pacientes que están obstruidos, por ejemplo, se puede hacer una gastrectomía, ¿no? Para poder evitar estos síntomas. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que tengo a mi paciente, ha tenido sus síntomas, ¿no? Yo le he hecho la endoscopía me da un diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico, le hemos tomado tomografía, se ha decidido hacer una gastrectomía, una vez de eso, yo tengo que definir, según el lugar donde está ubicado el tumor, qué tipo de gastrectomía voy a hacer. ¿Una gastrectomía subtotal o total? Siguiente, por favor. Entonces, para hablar primero de gastrectomía subtotal o total, tengo que hablar tengo que estar hablando sobre cirugía resecables o irresecables. Una cirugía resecable se opera con gastrectomía. Cuando el tumor ya es irresecable, entonces ya no se puede operar. El tumor solamente se hace una derivación de forma paliativa, por ejemplo, para que él pueda comer, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando yo saco toda la lesión, todo el tumor, lo dejo sin tumor, aparentemente, a lo que yo pueda ver, ¿no? Le he sacado todos los ganglios, todo el tumor, hago una resección completa, una R0, lo que necesita cada paciente que es operable, es resecable. Pero puede ser una resección paliativa, o sea, R1, R2, quiere decir, se puede dejar un tipo de lesión porque ya no se puede operar, por ejemplo, una lesión que está en el páncreas, que está en el hígado, ¿no? Ya no se puede operar, pero si tiene síntomas de hemorragia, está obstruido, se puede realizar una resección paliativa, nada más. Siguiente, por favor. Entonces, hay dos tipos de resecciones, gastrectomías totales y subtotales, y las cirugías paliativas. La siguiente, por favor. Y todo va a depender de la extensión de la enfermedad, ¿no? Entonces, el 80% de los pacientes son sometidos a cirugía y dependiendo de la etapa de la enfermedad y la parte del estómago, uno va a decidir entre gastrectomía total y subtotal. La siguiente, por favor.
Entonces, para terminar, tenemos dos tipos de gastrectomía. La gastrectomía tal, como vemos en la imagen de izquierda, es un tumor que está en el cuerpo superior del estómago, o en el fondo, o en el cáliz. Hacemos una cirugía, sacamos todo el estómago, ¿verdad? Ahí lo vemos en la figura lado izquierda, letra A, que está en un color diferente el estómago, y luego reconstruimos con un intestino delgado. Podemos unirlo, ¿no? La unión se denomina como la unión en Y de Rux. Entonces hacemos un neoestómago, una derivación hacia el intestino. Ese intestino en un año tiende a distenderse tanto que el paciente ya vuelve a comer normalmente, ¿no? Obviamente que primero come con porciones pequeñas, fraccionadas, ¿no? La siguiente, por favor, una gastrectomía subtotal es la gastrectomía cuando solamente se apagó la cámara. Cuando se secciona la parte distal del estómago, o sea, del cuerpo para abajo del estómago, y se deja un remanente, una porción de estómago del cuerpo fondo que se va a unir a una porción del estómago. Puede ser directamente o puede ser el costado del intestino para que pueda producirse, continuarse el tránsito intestinal. La siguiente, por favor. Entonces, ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva la parte del estómago, ¿no? Y la siguiente, por favor, para terminar ya. Ahí está el equipo de cirugía oncológica del hospital, ¿no? En una gastrectomía que recientemente hemos hecho. Bueno, muchas gracias. Ya, ahorita, no sé más preguntas y espero que les haya compartido pues, la información necesaria para que tengan su conocimiento sobre este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Benjamín, por su excelente exposición. Agradecemos también a nuestros participantes. Bueno, en vista de que no tenemos de momento preguntas, interrogantes, agradecemos al doctor por la ponencia del día de hoy. ¿Alguna recomendación, doctor, final para poder dar por concluida la ponencia? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la ponencia del día de hoy. Gracias nuevamente, doctor Benjamín Leiva, por la ponencia del día. Tiene infinitas gracias también por su participación a todos los que se han conectado el día de hoy para la TLIS y asimismo también hacerles recordar que en el chat del Zoom se está socializando el link para poder visualizar las próximas telecapacitaciones en el mes, realizadas por el área de telesalud del Hospital Belén de Trujillo. Que tengan buenas tardes. Gracias. Que me estoy enterando de tales y tales.